Muy buenas noches, bienvenidos a 361 grados, la conversación con Luis Membreño. Este día vamos a continuar con el tema de la semana pasada, que es esta aprobación que pretende el gobierno saliente y entrante de obtener a través de los señores diputados de la Asamblea Legislativa, en el sentido de un refinanciamiento por un lado y de nuevos impuestos por el otro lado, y una ley de responsabilidad fiscal además. Entonces vamos a consultar a los señores diputados y le damos las gracias a Douglas Aviles. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a usted por la invitación y contento de compartir con mis colegas y la audiencia. Ana Vilma, muchas gracias también. Gracias, Luis, un gusto estar acá y estar compartiendo también con los colegas diputados. Arnoldo, muchas gracias también por estar con nosotros. Muchas gracias, Luis. Buenas noches, pueblo salvadoreño. Muy feliz de estar compartiendo con Douglas y Ana Vilma, diputados de mucho prestigio en la Asamblea. Gracias. Gracias. Douglas, si comenzamos con usted. A veces uno se pierde en tanto detalle con todo esto, y que si una reforma tiene 80 excepciones y si la otra tiene no sé cuánto, y si esto afecta al uno, si afecta al otro. Lo primero, ¿por qué estamos discutiendo una reforma tributaria y un refinanciamiento si hace unos cuantos meses se aprobó un presupuesto que iba totalmente financiado y ahora estamos hablando más o menos de 2.000 millones de dólares en total de nuevos recursos entre refinanciamientos y nuevos, ¿verdad? ¿A qué se debe que estemos discutiendo esto en mayo de este año, pues? Bueno, en primer lugar, algunas de las cosas que usted acaba de señalar en esta introducción no son del todo ciertas. Por ejemplo, usted decía que venía un presupuesto totalmente financiado, y eso no es verdad. La ley establece que debe ser así. Sin embargo, todos sabemos perfectamente que el presupuesto general de la Nación que aprobamos tenía algunos huecos ahí que establecían que en el mediano plazo iba a haber problemas para honrar el financiamiento de algunas de esas partidas. Entonces, quizás por ahí vamos encontrando ya las explicaciones de por qué estamos hablando de esto. Una de esas explicaciones es sin duda que en los últimos años no ha habido posibilidad de tener totalmente financiada la ejecución del gasto. Y eso hay que señalarlo, que no es producto de que lo quiera así, en mi opinión, el gobierno de la República, no. Son condiciones económicas que generan poco margen de maniobra para tener la liquidez suficiente en el momento en que se necesita para las cuentas por pagar. Otra cosa es que se ponga en la mesa que esto lo generan factores que tienen que ver con la falta de austeridad, etcétera. Pero ahorita no estoy mencionando eso, sino señalando que una de las causas de por qué estamos discutiendo esto es porque no tenemos la suficiente liquidez. Pero en segundo lugar, evidentemente el sistema productivo no se ha dinamizado como quisiéramos. Es decir, el tejido productivo ha tenido ciertamente algunas acciones de políticas públicas del gobierno en materia económica, pero han sido insuficientes para generar más empleo, mayor niveles de inversión, sobre todo privadas, aunque la pública también no fue lo suficientemente alta, y sobre todo inversión extranjera. Evidentemente, en el tema fiscal también hay mucho por decir. Si bien es cierto, se cumplieron con algunas metas de recaudación y se le pudieron generar mayores ingresos al Estado por la vía de tributos, el mismo señor ministro de Hacienda reconocía en una conversación que tenía con nosotros que lo que denominaron la fase 1 de la reforma tributaria y la fase 2 de la reforma tributaria no logró alcanzar el nivel de recaudación pretendido con las reformas que en ese momento se tenían. Y por la vía convencional, es decir, a través de las leyes vigentes, los niveles de recaudación ciertamente han llegado al cumplimiento de ciertas metas, pero siguen siendo insuficientes para cubrir la demanda del gasto que tenemos en la actualidad. Planteadas así las cosas, usted sabe mejor que yo como economista que el bajo nivel de crecimiento económico nos conduce entonces a un escenario donde tengamos que estar discutiendo estas cosas: la emisión de más títulos y la realización de nuevas reformas. El punto aquí es, aunque sea temprano en esta entrevista para plantearlo, lo dejo en la mesa. En la ruta, ¿en qué momento se detiene el ciclo? Es decir, ¿en qué momento dejamos la práctica de adquirir más deuda para pagar deuda? Que por cierto se ha convertido en un hábito, mal hábito. ¿Qué medidas se adoptan para
generar un giro de 361 grados que nos conduzcan a que el país transite bajo otro enfoque. Y eso es lo que todavía no sabemos. Sabemos que el gobierno entrante ni siquiera ha tomado posesión, lo hace el 1 de junio, pero al menos ya desearíamos que hubiese algunas líneas generales planteadas en la mesa sobre esa ruta, porque no las estaría exigiendo o no las exigiría la ciudadanía, a no ser que nos están pidiendo emitir nuevos títulos y aprobar nuevas reformas. Entonces, eso le lleva a uno a exigir entonces que haya un planteamiento de nivel estratégico que le indique a uno qué tipo de medidas en el área fiscal, qué tipo de medidas en el sector productivo y qué tipo de acciones en materia de inversión se van a adoptar para evitar que esto se convierta en un recurrente círculo vicioso. Es decir, las razones para redondear la idea son clarísimas. La situación económica no es la más bonancible a pesar de los esfuerzos. Hay cuentas por pagar a los proveedores, hay salarios que cancelar en los meses sucesivos al sector público y una serie de compromisos que hoy día están desfinanciados. No podemos ser irresponsables en el sentido de no aceptar ese hecho, porque muchas veces genera todo un debate. No, si está financiado y ya lo tenemos cubierto. No, no es cierto. Y no es porque se quiera, es por la realidad económica que vivimos. Navilma, esto, oyendo un poquito a Douglas, me lleva a pensar en que esto debe ser más amplio, pues, ¿verdad? O sea, más un acuerdo fiscal, un pacto fiscal, un ver las cosas integralmente, ¿verdad? Porque una cosa es venir y poner un parche con un impuesto o poner un parche con un refinanciamiento, pero otra cosa es entrarle al tema de fondo, como decía el diputado Avilés. Por un lado, el hecho del crecimiento económico, que es fundamental, y por el otro lado también es el hecho de cómo puedo financiar el presupuesto, o sea, cómo puedo recortar gastos, si es el caso, ¿verdad? O cómo puedo obtener más ingresos para financiarlo, o la mezcla. ¿Tú cómo lo ves? Mira, Luis, yo lo veo esta entrada del nuevo gobierno como una oportunidad. Y creo que el país no puede seguir por un buen rumbo mientras las fuerzas políticas y los actores nacionales no nos sentemos, no compartamos, no busquemos definir hacia dónde tiene que ir nuestro país y, por supuesto, cómo todos vamos a hacer para ayudar a empujar la carreta de manera que El Salvador pueda salir adelante. Aquí de lo que se trata es cómo hacemos para mejorar con las condiciones de vida de la población. Y a mí me gustaría ver al nuevo gobierno sentado, poniendo ya una posición de a qué están dispuestos y involucrado en la discusión de este tema de las finanzas públicas, que es un tema que está ahora en una situación verdaderamente crítica. Ya sabemos que los países no pueden quebrar, pero yo digo que estamos a la deriva fiscal. Y si no nos sentamos las diferentes fuerzas políticas y los actores nacionales, no es posible corregir el problema. Si bien el gobierno saliente es quien está ahora haciendo las solicitudes de ver cómo se enrumba las finanzas públicas, yo verdaderamente quisiera que hubiera la participación del nuevo gobierno que viene. Y si bien el nuevo gobierno sabemos que va a haber una continuidad del ministro, lo cual me preocupa, va a haber el mismo ministro que va a estar todavía. Aún con todo y eso, debemos ver el compromiso también desde la presidencia de la República de hacia dónde vamos a avanzar. Recurrentemente hemos visto que los gastos, el gasto corriente del Estado ha superado los ingresos tributarios, donaciones, sobradamente. Y no es posible que podamos seguir por ese camino donde siempre vamos a tener ingresos fiscales que no van a ser suficientes para cubrir los gastos. En algún momento va a haber que priorizar los gastos, en algún momento va a haber que definir cómo vamos nosotros a ir limitando los principales problemas que tenemos. Un gasto corriente desfinanciado que no para. En segundo lugar, un déficit fiscal que es altísimo y un endeudamiento que está llegando a límites ya peligrosos. Nada menos en este pasado quinquenio tuvimos un gobierno que tuvo ingresos acumulados entre tributarios y donaciones que superan los 15,000 millones de dólares.
pero también tuvimos un gasto que también sobrepasó los 16.000 millones de dólares. A pesar de ser el gobierno que más ingresos ha tenido, no le ha sido suficiente para poder cubrir sus gastos. Entonces, este tema hoy día de una reforma fiscal que se está pidiendo va a ser apenas un parche. Los ingresos que pueda generar esa reforma, y ya vamos a discutir los pormenores, va a ser apenas un parche que no va a venir a solventar la situación que tenemos. Hemos insistido y lo hemos conversado con algunos colegas diputados, que mientras no nos sentemos y veamos una ley de responsabilidad fiscal que verdaderamente aborde cómo se va a limitar el gasto corriente, cómo se va a priorizar, cómo se va a reducir también la emisión de deuda de corto plazo de LETES, reducirlo a un 10% de los ingresos tributarios, cómo vamos a reducir el nivel de deuda progresivamente, por supuesto, cómo vamos a reducir el déficit, pero todo esto a la par de una apuesta al crecimiento. Hemos tenido un quinquenio con un 0.9% promedio de crecimiento. Eso no es suficiente. Y se habla mucho es que la crisis nos dejó en esta condición. Yo veo los países también, Nicaragua, Honduras, Guatemala, países que tienen condiciones similares a la nuestra, han salido adelante, han sabido paliar la crisis y no tenemos por qué nosotros ser el último en Centroamérica y estar a la saga en América Latina, según lo que dice la CEPAL. Entonces, ordenemos la casa, sentémonos, veamos los acuerdos y fijemos las grandes metas hacia dónde queremos llevar al país en temas fiscales, en temas de crecimiento, en temas de finanzas públicas, antes de pensar siquiera en más deuda. Pero, como siempre he dicho, mi partido ha venido apoyando muchos de los préstamos que se han dado a este gobierno y estamos dispuestos a sentarnos a la mesa y ver cómo colaboramos todos para enrumbar las finanzas públicas. Vamos a un corte comercial. A la vuelta vemos con usted, diputado Marín, y vemos un poco su planteamiento inicial. En un momento estamos de nuevo con 361 grados.